lecciones. Hoy vamos a ver la lección número 4, que se trata en el nombre de Jesús. ¿Cómo tenemos que orar nosotros? ¿De qué manera? ¿Cómo tenemos que presentarnos para orar y buscar ser efectivos? En la primera lección habíamos hablado de la determinación, luego hablamos de nuestros derechos, de los beneficios y también en la lección anterior, y ahora tenemos nosotros que estudiar esto y ponerlo por obra en el nombre de Jesús. ¿Qué significa actuar en el nombre de Jesús? ¿Y por qué en la oración nosotros no pedimos nada en nuestro nombre, sino que es en el nombre del Señor Jesús? Vamos a estar orando un instante pidiendo la guía del Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por cada hermana y hermano aquí presente y también allí viendo el video. Señor, que tiene deseo de profundizar en tu palabra, de sacar el mayor de los provechos de ella, Señor, para ser bendecidos. Sabemos que tu palabra es bendición y es alimento para nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús ahora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté abriendo la mente, el entendimiento, y que podamos almacenar, atesorar esto que es maravilloso para nosotros, Señor. Pan de vida, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo un versículo que se encuentra en Juan capítulo 17, el verso 18. Le voy a pedir al hermano también si me puede acompañar con el screen. No sé si se alcanza a ver, hemos tenido una dificultad a los hermanos que regularmente miran el video en el grupo. Está la dificultad que está vertical el celular. Este celular no agarra la transmisión en horizontal. Entonces es probable que no pueda leer el verso directamente de la pantalla que tenemos en los dos screens. Pero usted puede buscar en su Biblia. Yo le aliento a que usted siempre use una Biblia. Gloria a Dios. Recuerden, entonces, Juan capítulo 17, el verso 18, vamos a leer. Que dice así: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Lo vuelvo a repetir. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Gloria a Dios. Debo decir que este capítulo 17 de Juan es la famosa oración intercesora de Jesús, en donde el Señor habla con su Padre. O sea, que aquí el objeto de su oración era precisamente su Padre, era a quien se dirigía esta oración. Por eso Él dijo, así como tú, refiriéndose al Padre Celestial. Recuerde, siempre tenemos que recalcar esto. Dios es un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios en tres personas. Aquí tenemos al Hijo orando y pidiéndole al Padre, diciéndole, así como tú me enviaste al mundo. Así que vemos claramente que Jesús es un enviado del Padre. Enviado del Padre, ¿para qué? Para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Teniendo esto en mente, vamos a seguir analizando el verso. ¿Qué dice? Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. O sea que usted, como discípulo del Señor, como hija, como hijo de Dios, toda la iglesia, que somos discípulos del Señor, sabemos que Él nos ha enviado al mundo. ¿A qué nos ha enviado al mundo? Nos ha enviado a predicar el Evangelio del Reino, a predicar a Jesucristo, a predicar la palabra de Dios, todas aquellas cosas que el mundo necesita oír. ¿Por qué? Porque el mundo está sediento, querida hermana y hermano, de la palabra de Dios. Viven confundidos, viven sin rumbo, sin norte, viven de una manera totalmente alejada de Dios y por eso en las manos del enemigo les toca sufrir y algunos mucho. Viven en grandes contradicciones en su Biblia, pero la palabra de Dios es el faro, es la guía para nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero también ¿para qué? Para que aquello que Él salva
también sean enviados al mundo en el nombre de Él. Ahí vamos a entrar en la materia de esta lección. Así que todas las personas que quieran vencer las batallas de la vida necesitan saber, ¿verdad?, y conocer el poder de la palabra de Dios y usar la palabra a través de la fe de una manera efectiva. ¿Cómo lo aprendemos? Obviamente conociendo la Escritura. Vamos a leer otro verso en Juan capítulo 14, el verso 13. Entonces ya vamos a estar mirando de esta manera y luego vamos a entrar en la materia de esta lección, que es en el nombre de Jesús. Pero ¿qué nos dice el Evangelio de Juan capítulo 14, el verso 13? Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, escuche, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí, ¿qué tenemos que entender? Todo lo que pidieres al Padre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. O sea, que el Padre escucha solamente, escuche esto, no quiero que nadie interprete de otra forma errada esto, escucha todo lo que sale de su propio Hijo. Y cuando alguien ora en el nombre del Señor Jesús, lo que está diciendo es: Padre, yo ahora estoy orando en representación de Jesús. Y todo lo que Jesús hable y pide al Padre, el Padre lo va a estar haciendo. Eso significa orar o hablar en el nombre del Señor Jesús. Realmente hoy, al obrar nosotros en el nombre del Señor Jesús, podemos esperar las maravillas, las sanidades, los prodigios, los portentos que el Señor Jesús realizó durante su ministerio público aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él se fue al Padre, pero nos dejó a nosotros como iglesia para que nosotros lo representemos y oremos y hagamos en nombre de Él las cosas que el Padre preparó de antemano para que nosotros hiciéramos. Amén. Ahí vamos entrando un poquito en la materia, ¿verdad?, de lo que significa representar a Jesús. O sea, ¿para qué está la iglesia aquí en la tierra hoy en día? Para ser un grupo de hermanos que se aman, se ayudan, y eso es bueno, es necesario hacerlo, que tienen confraternidad, etcétera, etcétera, que oran los unos por los otros. Eso es muy bueno y eso es importante hacerlo. Pero la misión principal de la iglesia es representar a Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él está en el cielo. Entonces, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Somos quien representamos al Señor Jesús aquí en la tierra, porque Él físicamente no está aquí en la tierra, pero usted y yo como iglesia estamos aquí en la tierra. Por lo tanto, el Señor Jesús necesita que su iglesia lo represente y bien. ¿Me estoy explicando, hermanos? Necesita esa iglesia que sea su embajadora, ¿sí?, por decirlo de esa manera, porque actuar en el nombre de Jesús es precisamente eso, actuar como un embajador del Señor Jesús. Todos conocemos cuál es la función de un embajador. Medianamente sabemos que un embajador representa al gobierno el que está representando. Por ejemplo, el embajador de México tiene, ¿verdad?, un lugar aquí en la embajada mexicana, que está seguramente en Washington, ¿verdad? Entonces, después hay consulados distribuidos en distintas ciudades, pero el embajador está ahí en la capital del país, en Washington, D.C. Entonces, ahora el embajador solamente cuando está aquí en los Estados Unidos y cuando va a alguna reunión de carácter oficial con el gobierno de los Estados Unidos, él actúa y habla en el nombre de México, ¿sí? Él no puede decir nada de lo que él piensa, particularmente de las cosas. Él no puede introducirse en la política de este país. Él sencillamente tiene que hablar lo que le ordenaron que dijera aquí a las autoridades de esta nación. ¿Me estoy explicando? Porque él está representando a México. Bueno, así también la iglesia, nosotros representamos al Señor Jesús y nosotros no podemos decir otra cosa que lo que Él nos ha autorizado a hablar y decir, que es predicar el Evangelio del Reino. ¿Me
estoy explicando, hermanos? Y por eso actuamos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros nos presentamos ante alguien para predicarle el Evangelio, ante alguien porque vamos a orar por esa persona que está en una enfermedad, una situación difícil, y vamos a orar, lo debemos de hacer en el nombre de Jesucristo. Porque no hacerlo en el nombre de Jesús va a implicar que nosotros vamos a actuar por nuestra cuenta. Y por nuestra cuenta nunca vamos a lograr nada. Entonces, lo importante es que con fe nosotros asumamos esa circunstancia, ese momento. ¿Para qué? Para actuar en representación de Jesús. Eso significa actuar en la autoridad y el poder del Señor Jesucristo, utilizando su nombre, representándolo a Él. Por eso le hablamos a las personas en el nombre de Jesús y le traemos el mensaje de la palabra de Dios. Esa palabra va a tocar los corazones, porque no somos nosotros los que actuamos. Es el Señor Jesús mismo usándonos como canal de bendición. Cuando el embajador de México, de Guatemala, de otra nación, habla aquí en esta nación, entonces lo que está hablando es el gobierno de esa nación que está representando. Entonces, así actuamos también nosotros. Somos los embajadores del Señor. Por eso es tan importante saber esto, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Por qué? Porque estamos actuando en representación de Jesús. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, todo esto le va a traer gloria, ¿verdad?, al Padre. ¿Por qué? Porque está glorificado en el Hijo. Porque el que hace las obras es el Señor Jesús. Y el Padre autoriza, el Padre es el que otorga la gracia, el poder. El Padre es el que ya diseñó todas esas obras y las tiene ahí para que usted y yo actuemos como el switch. En el nombre de Jesús hablamos la palabra y esa palabra tiene que manifestarse. Amén. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Actuar en el nombre de Jesús no significa como si fuera un mantra, ¿verdad? No sé si me explico lo que es un mantra. Las doctrinas orientales les enseñan a sus seguidores, hinduismo, por ejemplo, que tienen que repetir cierta palabra secreta, ¿verdad? Generalmente en un idioma que se llama sánscrito. Entonces, el gurú que les da esa palabra, que es una palabra secreta, y esa persona no tiene que revelar a nadie, entonces empieza en su meditación a repetir ese mantra, ¿verdad? Y lo repite, y lo repite, y lo repite, y de esa manera trasciende, según ellos dicen, espiritualmente, ¿verdad?, en una meditación trascendental, en donde les son reveladas muchas cosas de acuerdo a lo que ellos creen y piensan así. Todos sabemos que cuando esas palabras se están hablando, o por lo menos comprendemos, lo que se está invocando es un espíritu del enemigo. Y eso es lo que sucede, no que ellos salen del cuerpo, sino que hay algo que entra en ellos. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque cuando actuamos en el nombre de Jesús no estamos repitiendo ningún mantra, ¿sí? No es que porque digamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, entonces las cosas se van a dar. No, tenemos que tener conciencia, ¿sí?, de que estamos en representación de Jesús. O sea, si yo estoy predicando, estoy enseñando, yo tengo que tener la conciencia de que no soy yo el que enseña, sino que es el Espíritu del Señor que quiere comunicar algo al que está escuchando. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso es actuar en el nombre de Jesús. Tengo conciencia de que no soy yo, que es la palabra que está fluyendo, que yo soy sencillamente un canal, algo que no es imprescindible. Así como puedo ser yo, puede ser cualquier otro que actúe en la misma fe en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que el Señor quiere para su iglesia, que todos nosotros tengamos la fe, el valor suficiente para hablar en representación de Él. Que oremos por los enfermos en el nombre del Señor Jesús, como si fuera Él mismo que los va a sanar. No va a ser usted, no voy a ser yo que va a sanar a nadie, es el Señor Jesús mismo. Amén. Eso es actuar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a mirar otro versículo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 1 al 9. Vamos a leer, por favor, José,
Vamos a leer ese pasaje, es un poquito extenso, pero lo vamos a leer. Tenemos el tiempo, creo, como para entonces estar reflexionando en esta palabra. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo tenemos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, el verso 1 al 9. Capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, ahí está, del verso al 1 al 9. Vamos a leer esta palabra. ¿Qué dice? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Sí? Me voy a detener un instante para aclarar qué significa y de paso aprendemos un poquito de esto, ¿no? Dice, al templo a la hora novena. ¿Por qué dice la hora novena? ¿Por qué no dice las 10 de la mañana, las 2 de la tarde? Bueno, porque los judíos en aquella época contabilizaban el día que comenzaba para ellos cuando salía el sol, a las 6 de la mañana aproximadamente. Entonces ahí comenzaba la primera hora del día, ¿sí? Luego la hora segunda, la hora tercera, que eran las 9 de la mañana, luego así hasta la hora sexta. La hora sexta era la hora del mediodía, las 12 del mediodía. Entonces, la hora novena, ¿qué hora sería? Siguiendo ese cálculo, ayúdenme. Las 3 de la tarde. Entonces, subían juntos al templo a la hora novena. ¿Por qué era la hora novena que subían Pedro y Juan al templo? Fíjese otro detalle que también voy a aclarar. Los discípulos no se congregaban en el templo. Ellos se reunían en las casas. En el templo no podían ir a hablar y predicar de Jesús. Recuerden que Jesús, ya ellos estaban condenados, ¿sí? Jesús ya había muerto en la cruz. Ahora esto que estamos hablando sucede después de la muerte y de la resurrección del Señor. O sea que estaba como prohibido, ¿verdad? Religiosamente hablar de Jesús. Entonces, ¿a qué subían ellos? A orar, a la hora de la oración. ¿Por qué? Porque en la hora novena, a las 3 de la tarde, se hacía el segundo sacrificio en el templo. Todos los días se hacían 2 sacrificios en el templo en Jerusalén. Uno a la hora tercera del día. ¿Qué hora sería la hora tercera? Las 9 de la mañana. Y otro sacrificio en la hora novena a las 3 de la tarde. Y por fin el sol caía y ahí era la hora duodécima, o sea, la última hora del día, porque después ya comenzaba la noche. ¿Sí? El día judío duraba 12 horas. ¿Sí? Nosotros tenemos otro tipo de uso horario, ¿sí? El día es de 24 horas, etcétera, etcétera. Pero en aquella época los judíos usaban la hora de sol, la hora de día, ¿verdad? El día era de 12 horas. Pero a las 3 de la tarde iban a orar, ¿verdad? A orar, ahí podían orar. Había lugares establecidos para la oración dentro del templo. Recuerden que Pedro y Juan no eran personas que eran religiosas de la época, no eran sacerdotes, ¿verdad? No eran fariseos, no eran escribas. Pedro y Juan eran sencillamente judíos que obviamente conocían la palabra de Dios porque conocieron al Señor Jesucristo. Amén. Y entonces ellos sabían que tenían que orar y iban a orar a aquel lugar, no iban a predicar. Pero ¿qué pasó en la hora novena? Me detuve y explicar todo esto para mirar el contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, y era traído cierto hombre, dice, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Me detengo un instante. Había varias puertas en el templo, pero esta puerta le tenía este nombre en particular, La Hermosa. Y ponían a un hombre cojo de nacimiento a la puerta del templo para que se sane. No lo ponían allí. ¿Para qué lo pedían? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, mucha gente entraba y veía a este hombre cojo de nacimiento, no podía caminar, entonces causaba lástima y le daban limosna, ¿sí? Le daban dinero, un hombre incapacitado, ¿verdad? Entonces, para eso lo ponían. Pero quizás estuvo años en esa situación, ¿verdad? Y nunca se sanó de su enfermedad. Pero dice que era cojo desde el vientre de su madre, ¿sí? Entonces, vamos a seguir leyendo el verso 3.
Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Fíjese, este hombre lo vio a Pedro y a Juan entrando, y como a todo el mundo, él los abordaba y les pedía limosna. Por favor, una limosna. Y seguimos leyendo, a ver qué pasó. Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Pedro con Juan, como que era un acto combinado, ¿sí? En equipo. Esto es muy importante también destacarlo. Cuando hacemos la obra de Dios, siempre tenemos que hacerla, siempre que están las circunstancias dadas, en equipo. Por eso el Señor mandó a predicar de 2 en 2. Un equipo, 2 personas. Uno se ayuda al otro y así sucesivamente. Uno puede hablar, el otro está orando. Así es bueno ir a predicar por las casas, a predicar el Evangelio. Siempre tiene que haber alguien que hable en el nombre del Señor Jesús y alguien que esté intercediendo, orando también en el nombre del Señor Jesús. ¿Me explico? Entonces, Pedro con Juan, aquí tenemos, ¿verdad?, la palabra con Juan, no estaba Pedro solo haciendo esto, era con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, sigue hablando en plural, míranos. No le dijo, mírame Pedro, no me mires a mí solamente, míranos. A Pedro y a Juan, seguimos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Dijo, bueno, esta gente dice que lo mire, entonces seguramente van a meter la mano en el bolsillo, van a sacar un dinero importante y me van a ayudar de esa manera. Seguimos leyendo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y aquí viene lo importante. Lo que tengo te doy. ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No le iba a dar una limosna, no le iba a dar oro, no le iba a dar plata, pero le iba a dar algo más importante a este hombre, que era la salud, la sanidad de su cuerpo. ¿Y en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué Jesucristo de Nazaret? Porque obviamente, usted sabe que la palabra o el nombre Jesús es muy popular. Yo escuché en México, pero bueno, no lo escuché en México necesariamente, lo escuché aquí, que hay muchas personas que se llaman Jesús, ¿sí? Pero a lo mejor Jesús es el de la capital mexicana, Jesús es el de Toluca, Jesús es el de Monterrey, Jesús es el de la otra cuadra también, ¿sí? Hay muchos Jesús. Entonces, también creo que le tienen un sobrenombre, ¿no? ¿Cómo? Chucho. Bueno, Jesús, bueno, eso le dicen en México. En otros lugares a lo mejor le dicen de otra manera porque son nombres muy populares, ¿sí? Pero aquí lo destaca el apóstol Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué Nazaret? Porque Jesús se había criado en Nazaret, ¿sí? Bueno, levántate y anda. Qué autoridad, ¿no? La de Pedro. Un hombre cojo ahí que no podía levantarse, pero que le estaba atento mirando. Y obviamente cuando él le dijo, míranos, él pudo detectar en los ojos de aquel hombre que había fe. Sabía ese hombre que iba a recibir algo en ese momento. Quizás no llegó a comprender que lo mayor que podía recibir era la salud, la sanidad, solucionar el problema de su vida. Toda su vida de nacimiento era cojo, no podía caminar, pero ahora él sabía que era lo importante. Pero entonces eso lo detectó Pedro. Ahora dígame cómo lo detectó Pedro. Pedro detecta eso porque puede ver fe en los ojos de este hombre. ¿En qué aspecto? Cuando alguien ve algo de carácter espiritual en otra persona, no es uno que tiene una habilidad especial para detectar eso, es el Espíritu Santo de Dios que le muestra que hay fe en esa persona. Entonces, Pedro no tuvo duda en alguna en decirle, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, porque él estaba representando a Jesucristo. No era él que lo iba a sanar, él actuaba en el nombre, en representación de Jesús. Eso significa hacer algo en el nombre de Jesús. Avancemos. Dice, y tomándole por la mano derecha le levantó.
y al momento se le afirmaron los pies y tobillo, tomándolo por la mano derecha. Hay muchas cosas que se pueden decir de la mano derecha, ¿verdad? En el sentido de que la mano derecha en el Medio Oriente y en el Oriente también se utiliza de una manera muy particular, ¿verdad? Porque la gente se saluda con la mano derecha. Usted va a la India, esto me lo contaron, no sé, no está en la Biblia, por supuesto, pero nadie se saluda con la mano izquierda. Porque saludar con la mano izquierda es una deshonra en esos lugares. ¿Por qué? Porque consideran que la mano izquierda se utiliza para usos indignos. ¿Me explico? Indignos, por ejemplo, la higiene de ciertos lugares que no son propios para, ¿verdad? Entonces se usa la mano izquierda, pero la mano derecha es la mano, por lo general, la mano apta para hacer los saludos, y en este caso lo toma, ¿verdad? De la mano derecha. Esto es al margen de lo que estoy explicando, no lo dice la Biblia, obviamente, pero dice que tomándole por la mano derecha le levantó, lo levantó. Y al momento, dice, o sea, da la impresión en este verso de que cuando lo levanta todavía está como un peso muerto el de este hombre. No podía él afirmar sus pies, no tenía fuerza en sus piernas. Como toda su vida, no podía caminar. Y entonces dice que al momento, cuando se sintió de pie, porque Pedro lo levantó y lo sostuvo, entonces se le afirmaron los pies y tobillos. Seguimos. Dice, y saltando. Oiga, una maravilla. Un hombre que estaba postrado, dice, saltando ahora, se puso en pie y anduvo, caminó delante de todos y entró con ellos en el templo. Ya ahora no era el mendigo, el limosnero que estaba a la puerta del templo, sino que ya estaba dentro del templo. Hay mucha gente que está en la puerta, pero no quiere entrar en el Señor. Por eso en la puerta no se consiguen las bendiciones, hay que entrar. Si hay alguien que está viendo el video, yo quiero decirle que si usted quiere recibir algo de parte de Dios, tiene que meterse con Dios. Tiene que creer en el Señor Jesucristo. Hay que entrar. Hay que tener fe, hay que tener confianza. Porque de otra manera siempre va a estar mendigando en la puerta de todas las oportunidades que la vida le da. Hay que trasponer las puertas. Dice, saltando anduvo y alabando a Dios. ¿Por qué? Por los tremendos milagros que había recibido. Avancemos. Este es el número 9. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fue un testimonio impresionante, ¿verdad? Lo registra la Escritura para mostrarnos a nosotros también, no solamente el milagro, sino mostrar cómo se produce el milagro. ¿En el nombre de quién se produjo el milagro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, ahí vemos nosotros la importancia de saber usar la palabra de Dios, y saberla usar en representación de Jesús. Pedro no anduvo diciendo en el nombre de Jesús, mira ahora, vamos a hacer algo importante, vamos aquí, tú concéntrate en esto, Juan también acompáñame en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No era así. ¿Cuándo le dijo en el nombre de Jesús? Cuando le levantó. Nunca mencionó antes, pero ahora le levantó y le dijo, levántate y anda, y le levantó, ¿sí? Entonces, allí fue la única ocasión que usted encuentra en este pasaje que en el nombre de Jesucristo se provoca el milagro. Amén. Si sucedió con Pedro, también va a suceder con usted. Si tenemos la fe que va a ser así, eso va a acontecer. Así que no se limite, no piense de que usted no lo puede alcanzar. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, no es usted, hermano, es el Señor Jesús actuando. ¿Por qué? Porque Él físicamente no está aquí, pero nosotros sí. La iglesia físicamente está aquí en la tierra, Él está en el cielo, pero su espíritu está en nosotros. Amén. Entonces nosotros tomamos esta palabra y decimos, en el nombre de Jesús yo estoy actuando. No estoy actuando en mi propio nombre. Estoy actuando en el nombre del Señor Jesucristo, y eso tiene poder.
Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pedro y Juan subían, sabían que lo que determinasen en el nombre de Jesús, el propio Jesús lo haría. El propio Jesús, no era Pedro y Juan, era Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro ahí tuvo, ¿verdad?, la fe de creer de que el milagro se produciría, porque no era él, era el Señor Jesús a quien él representaba. Amén. Entonces, esto es muy importante que nosotros hagamos y actuemos lo mismo, de la misma manera. El enemigo siempre va a estar influenciando, ¿verdad?, tratando de menoscabarnos, de decir, no, eso no es para ti, eso es para las personas, los evangelistas, los pastores, no es para ti, mira, tú tienes que quedarte ahí tranquilo, porque claro, a él no le conviene que toda una iglesia ponga en ejercicio esto. ¿Por qué? Porque si todos nosotros nos ponemos en la posición que debemos de tener, actuar en el nombre de Jesús, no solamente aquí en la reunión, sino en la calle, en el mercado, en el hospital, en donde caminemos, donde andamos, actuemos en el nombre de Jesús, usted se va a dar cuenta que siempre va a encontrar una oportunidad de que así sea. Usted va a andar en el mercado, usted va a andar en la calle y usted va a ver necesidades. Claro, si usted va con el deseo de verlas, porque si usted va muy apurado, porque si usted va con su propio plan, ¿sí?, para hacer las cosas, las tareas, lo que tiene que hacer en la calle, está muy bien, lo tiene que hacer, pero pongamos atención, porque Dios siempre nos tiene preparado una circunstancia, un momento para que nosotros lo podamos representar bien a Él. Amén. Representar a Jesús. Para eso nos tiene Jesús aquí. Gloria a Dios. Porque si no, no hay motivo para tenernos aquí. Y el que representa bien a Jesús siempre va a estar bien. Dios siempre lo va a bendecir, Dios siempre lo va a prosperar, Dios siempre va a estar de su lado, ¿sí? Lo va a proteger. ¿Por qué? Porque es un elemento que es útil para Él. ¿Sí? Si usted es patrón, por ejemplo, usted tiene una compañía y usted tiene 100 operarios trabajando ahí, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, usted sabe que hay 30 personas que no faltan nunca, que llegan a horario, pero los otros 70 sí. Llegan tarde un día, llegan tarde otro día, faltan, llaman, reportan que les duele la cabeza, qué sé yo, que les duele el estómago, en fin. Entonces, usted toma nota, y usted nota que esos 30 operarios siempre están ahí, ¿sí? Entonces, esos operarios son eficientes. Entonces, usted decide que va a recompensar la eficiencia de su personal. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, normalmente en las compañías se da un bono, ¿verdad? Llega a fin de año, cierta circunstancia. Entonces el patrón dice, bueno, toma este bono, dinero, una recompensa. ¿Sí? Entonces, la persona se encuentra reconocida por un dinero, porque la gente trabaja por dinero, pero ahora ve que el esfuerzo personal rindió, que no faltó, que fue eficiente, que cumplió las órdenes, tal como se las daban. Entonces, entonces el patrón le va a recompensar. Así hacen los buenos patrones, ¿sí? Entonces, qué buen patrón que tenemos nosotros. Si nosotros lo representamos bien, si nosotros actuamos bien, si ve el mundo quiénes somos y ven a Jesús en nuestra vida, si nosotros hacemos las obras de Dios, entonces obviamente el Señor nos va a valorar de una manera diferente al que valora a otro. Pero eso no es equitativo, pastor, porque Dios ama a todos por igual. Claro, Dios ama a todos por igual, pero va a recompensar diferente. Es bíblico. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquí yo vengo pronto, dijo el Señor, para recompensar a cada uno según fuere su obra. O sea, la obra de cada uno de nosotros va a ser recompensada.
Si nosotros hemos hecho buenas obras, que lo representamos bien a Él y dejamos el Evangelio bien destacado, bien elevado, obviamente el Señor nos va a recompensar. Ahora, si nosotros no lo hicimos, ¿qué va a suceder? No nos va a recompensar. Más bien vamos a sufrir pérdida. ¿Sí? Lo poco que tenemos se nos va a ser quitado, y se lo va a ser dado ¿a quién? Al que tiene más. Porque el que tiene más supo representar al Señor bien aquí, y eso es totalmente bíblico. No, pero no es Dios a todos por igual. Hay mérito. Hay mérito. ¿Verdad? Hay ideologías que no les interesa el mérito y que les dicen, bueno, todo el mundo merece esto, todo el mundo tiene derecho a lo otro, todo el mundo tiene los mismos derechos. Sí, los derechos los tenemos todos, pero los méritos hacen que los derechos, ¿verdad?, sean manifiestos de una manera más pronunciada, más generosa con aquellos que hacen bien las cosas, o sea, que hacen mérito. ¿Me explico, hermano? Esto es normal, en todos los órdenes de la vida es así. En una empresa, en una compañía, en todos los lugares, siempre las personas que hacen mérito van a ser bien vistas. A la hora de despedir personal, van a ser tenidos en cuenta. Ellos no van a ser despedidos, van a despedir al flojo. Perdone si es una forma algo despectiva de decirlo, pero al que no trabaja, al que está ahí solamente mirando la hora que es de salida, entonces los patrones se dan cuenta de todas esas cosas. Los patrones no son ciegos. Aparte tienen personas que están supervisores, ¿verdad?, que están viendo, y ellos mandan su reporte. Fulanito trabaja todo el día, pero este otro no tanto, va mucho al baño. ¿Sí? Entonces, todo eso hace que el patrón a la hora de la hora recompense. Cuanto más nuestro Señor no nos va a recompensar a nosotros. Amén. Entonces, tenemos que saber que el nombre de Jesús es nuestra autoridad suprema. Vamos a mirar otro verso más. Está pasando la hora, ¿verdad? En Marcos capítulo 16, el verso 17 y 18. Voy a tratar de ir más rápido. Entonces dice Marcos capítulo 16, verso 17, el verso 18. Evangelio de Marcos capítulo 16. Gloria a Dios. Dice así: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿Echarán qué? Fuera el demonio. No es poca cosa de eso. ¿Sabe lo que es echar fuera un demonio, hermano? Un demonio está manifestándose en una persona, la está haciendo sufrir. Puede ser un espíritu de enfermedad, puede ser una opresión, puede ser una migraña, puede ser una angustia terrible que las personas tienen y no saben el motivo. Van al médico y les dicen, bueno, tome esto, tome lo otro, pero en realidad que no saben la raíz del problema, porque el problema es de carácter espiritual. Los médicos hacen muy buena labor, pero se resume o tiene un límite, que es lo físico. Quizás pueden encontrar algo de naturaleza emocional en el alma, ¿verdad? Porque también las enfermedades se reflejan en actitudes emocionales, ¿sí?, negativas. Entonces se enferma la persona emocionalmente y luego se enferma el cuerpo. Pero los demonios son espíritus que pueden gobernar o atacar a una persona. Cuando una persona es vulnerable, no tiene protección espiritual, escuche esto, los demonios pueden invadirle. Tiene que haber una protección. Usted, por ejemplo, si tiene por una casa aquí, bueno, tiene que ponerle un seguro a su casa. Viene un huracán, viene un viento fuerte, un tornado, un incendio, cae una rama pesada sobre el techo de su casa, etc. Bueno, tiene un seguro. Seguro se hace cargo, ¿sí? Cuando suceden esas pérdidas. Son accidentales, ¿verdad? Bueno, pero cuando no hay protección, entonces nadie le va a pagar nada.
Pero cuando hay protección en el carácter espiritual, ahora hablando, usted está asegurado en Cristo, porque el que recibe a Cristo realmente recibe el poder más grande, la persona más grande del universo, y la recibe dentro de su corazón. También hemos enseñado aquí que alguien que recibe a Cristo no solamente entra Jesús en su corazón, en su vida, sino que él o ella entran en Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? En el cielo. Está intercediendo por nosotros. Cuando alguien recibe a Jesús en su corazón, automáticamente lo hace con fe, automáticamente Jesús entra, el Espíritu del Señor entra en él, pero el Espíritu de él entra en Jesús. Tenemos un espíritu humano. Entonces, ahora nosotros no somos seres desamparados. Somos personas que tenemos una cobertura. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar más seguro del universo, que es el corazón del Señor Jesús. ¿Me estoy explicando? Así que usted está protegida, está protegido. Por eso invitamos a las personas a que reciban al Señor Jesús, a que reciban al Señor. Algunos no lo toman como valioso, ¿verdad? Pero si miran con los ojos de la fe, se van a dar cuenta que cuando alguien recibe a Jesús, sucede esto, ¿verdad? Que es un va y viene o viceversa. Alguien recibe a Jesús, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de uno entra en Jesús. Y Jesús lo guarda, lo tiene ahí. ¿En dónde? En el trono, en el cielo. Por eso Él intercede por nosotros. ¿Me estoy explicando? Ahora, si no hay protección de nada, ¿quién va a entrar en las personas? El enemigo. Por eso hay personas que reciben demonios en su vida. Lo tenemos, Marcos capítulo 16, verso 17, y vemos el verso 18 también. Gloria a Dios. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, seguimos en el otro verso. Tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos que pondrán sus manos y sanarán. Sanarán. Pero volvemos al verso anterior, al 17. Y vamos a ver entonces, dice, en mi nombre. En mi nombre. Esto no quiere decir en el nombre de Jesús, yo fui un demonio, en el nombre de Jesús aquí, en el nombre de Jesús allá. No. Quiere decir que vamos a echar fuera un demonio cuando le hablamos al demonio. Le hacemos conocer que no somos nosotros solos. Usted sabe que esa persona tiene un espíritu de enfermedad, hay un demonio de enfermedad, otra clase de espíritu, ¿verdad? Está atacando su alma, su mente. Necesita una liberación. Entonces, usted sabe que hay un espíritu ahí en esa persona. ¿Qué va a hacer? Le va a informar al espíritu en qué nombre está actuando usted. Usted le va a decir al espíritu, en el nombre de Jesús. No vengo yo aquí, ¿verdad? En mi propio nombre, sino que vengo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. Entonces, te ato. Usted le está hablando al demonio. No le está diciendo, Padre Celestial, si a usted le parece, claro que le parece bien que hagamos eso. Si usted quiere, claro que Dios quiere. ¿Sí? Si a usted, se le agrada esto, entonces tenga bien, Padre Celestial, de sanar a esta persona, de liberarlo de este demonio. No, esa oración no funciona. La oración que funciona es la que usted le habla al espíritu de enfermedad. Le dice, en el nombre de Jesús, usted está viendo a la persona, pero dentro de esa persona, detrás de, en la mirada de esa persona, usted puede percibir que hay un espíritu, un demonio. Y le dice, en el nombre de Jesús, te ato espíritu de enfermedad, te ato demonio, te ato, ¿por qué? Porque atarlo lo impide.
¿Qué hace la policía cuando detiene a alguien? Lo esposa, ¿verdad? Porque le está impidiendo, lo ata, le pone las manos atrás, ¿sí? Y lo detiene y se lo lleva. Bueno, lo está impidiendo para que no huya, para que no se resista. Entonces, te ato en el nombre de Jesús y te echo fuera. Sal de ese cuerpo ahora. Deja de atormentar. Eso, el Padre no tiene nada que ver. Usted y Jesús, porque Jesús está actuando a través suyo. Esa es la oración efectiva. La oración que usted hace en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el que está atando el demonio. Jesús es el que te está dando la orden. Pero como Jesús está en el cielo y usted está en la tierra y está viendo al demonio, usted actúa en representación de Jesús y le dice: en el nombre de Jesús te ato, te echo afuera, ¿sí? Fuera de ese cuerpo. ¿Y qué va a suceder? Él va a obedecer porque usted está orando con fe. No es usted que lo está echando, ¿sí? Es el Señor Jesús. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que obrar como si Jesús fuera el que obra. Fíjese, cuando Jesús oraba, por lo general, reprendió la tormenta, eso es lo que siempre repetimos. Le dijo la tormenta: calla, enmudece. No dijo: si usted tiene bien, Padre, mire, estamos sufriendo aquí, vamos a perecer todos, se está hundiendo, Padre, esta barca, la tormenta nos va a negar. No dijo Jesús eso. ¿Qué hizo? Los discípulos despertaron, él estaba durmiendo tranquilamente. Mira, ¿no tienes cuidado de nosotros que nos hundimos? Hombres de poca fe. Fue como un reproche, ¿verdad? Porque ellos tenían que haber aprendido ya a reprender a la tormenta. Entonces se dirigió a la tormenta: calla, enmudece, le dijo. Nada más. 2 palabras: calla, enmudece. ¿Por qué? Porque detrás de esa tormenta había un espíritu que estaba tratando de hacer zozobrar la barca, porque ahí estaba Jesús y sus discípulos. Entonces Jesús, conocedor de estas acciones espirituales, reprendió al que estaba detrás de la tormenta: calla, enmudece. En otra palabra, se deshizo la tormenta, ¿verdad? Entonces Jesús oraba así. Él hablaba a la enfermedad: Lázaro, ven fuera, dijo. Y el que había estado muerto, atadas las manos y los pies con vendas, salió. No dijo, ¿verdad?, más cosas. No siguió orando, reprendiendo. Habló a la enfermedad, habló al muerto, ¿sí? Habló a las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. La fe es, ¿verdad?, hablar a lo que no es como lo que es, y ahí se va a manifestar como es. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron hechas de lo que no se ve. El Padre habló y la creación se dio. No existía nada, no había universo, pero Dios habló y todo fue creado. Claro, era Dios, claro. Bueno, mi hermano, ese era Dios, y Dios, claro, tiene poder, Él es el creador. Pero Él nos está dando a nosotros la enseñanza de que Él habló. Nosotros tenemos que aprender a hablar. No hablar por hablar. Hablar con propiedad, hablar con conciencia, hablar con conocimiento. Hablarle a quien tenemos que hablarle. Hablarle al problema. Hablarle a la enfermedad. Y entonces allí, cuando hablamos, no hablamos en nuestro nombre, hablamos en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Mateo 28, 18 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús es la autoridad suprema del universo. Por lo tanto, querida hermana, hermano, nosotros tenemos esta palabra, que si toda la autoridad le ha sido dada al Señor Jesús en el cielo y en la tierra, usted también la tiene, porque usted está representando a Jesús. Yo, pastor, sí,
pero yo todavía no sé mucho. Tenga fe, actúe en el nombre de Jesús. Lo único que tiene que hacer es saber que Jesús lo quiere usar. Para eso lo llamó. No lo llamó el Señor para que usted, meta en su mente un montón de textos bíblicos, que es bueno, ¿sí? Pero para que usted los saque, para que usted los hable, para que usted hable a las personas del Evangelio, de la salvación, para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Entonces, tenemos que hablar la palabra de Dios. Vamos a mirar Filipenses capítulo 2, del verso 9 al 11. Ya nos queda poco tiempo, pero vamos a hablarlo rápidamente. Dice, Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Lo voy a detener un instante. Le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses, capítulo 2, verso 9 al 11. Dice, nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Entonces, el Señor Jesús tiene un nombre. Tiene un nombre que es una identidad. Usted se llama Juan, Pedro, etcétera, Ana, María, como fuese. Tiene una identidad. ¿Sí? Su nombre es su identidad. En el cielo le conocen por su nombre. ¿Sí? Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Seguimos leyendo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Seguimos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Importante, ¿verdad? Qué importante que Jesús es el nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que está en el cielo se inclina ante el nombre del Señor Jesús. Recuerde, el nombre es la identidad. Entonces, lo que está en la tierra, usted y yo estamos en la tierra, nosotros nos inclinamos también ante ese nombre, nos inclinamos ante el Señor Jesús. No es que pongamos en la pared escrito Jesús y estemos haciendo reverencia a unas palabras. ¿Me explico? No, saber de que el Señor Jesús está aquí. Nuestros ojos no le ven, pero Él está en nuestro interior. Y nosotros entonces le damos gloria, honra, alabanza y el reconocimiento, ¿sí? Entonces nos inclinamos ante Él. ¿Por qué? Porque para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? Bueno, hay muchas cosas para explicar, ¿verdad? El enemigo también está debajo de la tierra. Es solo usar el nombre de Jesús. Es usar, escuche, usar el nombre de Jesús es como usar la identidad del Señor Jesús. Vamos a suponer que en su país le dan un pasaporte para entrar en todos los países del mundo. ¿Sí? Usted con ese pasaporte muestre, ok, pase. Usted está usando el nombre de su país. Por ejemplo, dice, bueno, esta persona es el mejor ciudadano de México, de Guatemala, de Perú. Déjenle entrar. Entonces muestra ese pasaporte. Entra. ¿Sí? Está usando el nombre de su país. Quiere decir que está usando su país. ¿Por qué lo dejan entrar? Porque su país probablemente tiene un buen nombre. Es una buena referencia. El gobierno del país que lo recibe a usted sabe, bueno, qué buena gente viene de México, no, qué buena gente viene de Guatemala. Entonces, pase por acá, señor. ¿Sí me explico? Usted está usando al país. A usted le dan un pasaporte, ¿sí? Le dan un documento de identidad. Cada país tiene un documento, una cédula, le llaman en algunos lugares, otros lugares le llaman de otro nombre, pero le dan un documento que es su identidad. Y está su nombre, fecha de nacimiento, donde nació probablemente, ¿sí?
Ese es su documento de identidad. Ese documento le sirve para hacer muchos trámites. Va a abrir una cuenta bancaria, bueno, en fin, muchísimos trámites. Usted está usando ese documento. Está usando ese nombre, está usando quien le otorgó ese documento de identidad. Eso está otorgado por una organización gubernamental de su nación, de su país. El banco lo acepta. No tanto porque lo acepte usted, que también investigan su historia crediticia, etcétera, pero sino que está aceptando que esa identidad es correcta, que el gobierno les pidió a usted un documento cierto, verdadero, que no es falso. Entonces, en base a eso, creen en el banco. Ese documento aparentemente es correcto, es cierto. Entonces a usted le da cierto poder. Si usted no tiene nada, no puede hacer nada. ¿Verdad? Si usted no tiene cédula y va al banco del Señor, sí, quiero abrir una cuenta bancaria, un documento de identidad. No tengo. Entonces, vaya y haga uno. ¿Sí? Si no, no le abren la cuenta. Así de simple. Entonces, usted necesita tener una identidad en Cristo para poder usar, no quiero que se malinterprete, usar al Señor Jesús, no para hacer su capricho, sino para hacer su obra. Porque de esa manera la obra siempre es del Señor Jesús, no es nuestra. Amén. No es que usted predica y se salvaron Yo conocí mucha gente que dice, yo me hice de 20 almitas hoy para hablar. Sí. No, el Señor Jesús la ganó. Amén. Tú fuiste un sencillo instrumento. Gloria a Dios por eso. Si se salvan las almas, dale gloria a Dios. Si se edifican las personas, si aprenden la palabra, dale gloria a Dios. No eres tú, es el Espíritu de Dios actuando en ti. O sea, pasemos a ser vencedores. ¿Vencedores qué significa? Estamos en un mundo material, pero que está en muchos aspectos gobernado por lo espiritual. Y nosotros tenemos estas dos naturalezas. Tenemos una naturaleza física que está sometida a nuestra naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque ahora, teniendo al Espíritu de Dios, tenemos a la persona del Señor Jesús dentro, somos personas espirituales. Eso se supone que debemos de ser. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a actuar como personas, hijas e hijos de Dios. Y por lo tanto, Jesús es vencedor. Y si Jesús es vencedor, usted y yo somos vencedores también, porque estamos asociados con Él. Amén. Por la fe todo esto se consigue. ¿Por qué hay algunos que fracasan? Porque dejan que el diablo venza sus vidas. Cuando usted le da lugar al diablo, obviamente, entonces el enemigo va a hacer estrago, va a destrozar lo que encuentre. Usted le abrió una puerta, el diablo va a entrar. Él lo que está esperando es eso, que las personas le abran una puerta en su vida para que el diablo entre. Y el diablo es como una rata rabiosa. Si entra una rata así en su casa, ¿qué puede esperar usted? Va a ser difícil echarla. Cuando se dé cuenta, tiene la ropa toda destruida, tiene los zapatos todos destruidos, tiene la casa llena de agujeros. Usted ya no sabe qué hacer, le da deseo de prender fuego a esa casa. ¿Sí? Entonces, cuando invaden las ratas una casa, una propiedad, hermano, yo he visto, es tremendo como destruyen esos animales. Entonces, fracasa. Entonces la vida, y del cristiano, si el cristiano permite que el enemigo entre, va a entrar. Él está esperando eso. A la gente que no conoce a Dios, el enemigo ya los tiene controlados, los tiene dominados, por eso los lleva, los arrastra para aquí, para el vicio, para el alcohol, las drogas, la corrupción, la inmoralidad. Los tienen manejados. Hay espíritus que los manejan.
Y las personas no se dan cuenta, ellos creen que son muy libres, muy independientes, ellos creen que están haciendo su gusto, su antojo, pero la realidad es que están haciendo el gusto del enemigo, el antojo de los demonios. ¿Qué son los demonios? Son espíritus malignos, sucios, perversos. Un espíritu de ese tipo puede dominar o controlar un cuerpo y por eso vemos manifestaciones homosexuales, tantas cosas, perversiones, crímenes atroces. Porque están personas controladas por demonios. Eso es lo que sucede. Bueno, la ciencia trata de explicarlo, no tuvo una buena infancia, no tuvo una buena educación, el gobierno, el sistema, tiene la culpa, la educación de las escuelas, buscan culpables aquí y allá. La realidad es que el problema más grave es no conocer a Dios, no conocer a Jesucristo. Entonces, se quita la Biblia de la escuela, se quita la oración de las escuelas, entonces esos niños crecen, se educan con la ciencia, conocen ciencia, sí, ¿verdad? Pero no conocen nada de Dios, que es lo más importante. Entonces, por eso se fracasa, gloria a Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 38, ya vamos terminando, dice: mas el justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Vivirá por fe el justo. Nuestra vida tiene que estar marcada por la fe. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto, que usted no está aquí porque está. Está aquí, estamos aquí porque Dios tiene un plan. Hay personas, mire, le voy a decir esto. A mí me ha tocado ver lamentablemente esto. Pastor, ore por mis papeles, porque necesito los papeles aquí. Yo necesito tener la residencia en esta nación. ¿Verdad? Necesito esto, necesito lo otro. Y me han dicho hasta inclusive, mire, si yo tengo la residencia, yo voy a venir todos los cultos, pastor. Aquí voy a servir al Señor. Obtuvieron los papeles, desaparecieron en poco tiempo. Ahora, claro, van a sus países, pueden entrar, pueden salir cuando les da la gana, se olvidaron de Dios. Se olvidan que Dios les dio esa facilidad. Pero mire, hermano, siempre oramos para que Dios bendiga a las personas, pero yo digo, Señor, ten piedad, ten misericordia. Porque Dios da y también quita. Así que tenemos que orar por todas las personas para que se vuelvan al buen camino. Amén. Orar por ellos. Estas personas, ¿verdad?, actúan porque cuando evidencian esas actitudes en su vida es porque no conocen realmente a Dios. Solamente le conocieron para lucrar con Él, para conseguir algo, y cuando lo consiguieron, bueno, se terminó Dios, como que Dios es su títere, ¿sí? Y ya les dio lo que necesitaban, y ahora, si te he visto, no me acuerdo. De tanto en tanto van a alguna iglesia porque Dios, la necesidad, ¿no?, del alma siempre está, pero no están sirviendo a Dios. Solo van para calmar sus tristes conciencias. No están sirviendo, porque el que sirve a Dios se mantiene firme, fiel en su congregación y busca servir, predicar, extender el evangelio, sirve al Señor, busca encontrar en qué área Dios lo quiere utilizar, etc. Entonces eso siempre lo vamos a conseguir si obramos bien en el nombre del Señor Jesús. Ya terminamos. Leemos Juan capítulo 15, el verso 5, que dice: yo soy la vid y vosotros las ramas. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado de mí nada podéis hacer. ¿Se dio cuenta? Separados del Señor nada vamos a hacer. Nunca nada. Aunque en nuestra mente, ¿verdad?, maquina, imagina, propone esto y dice: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Si sucede esto de esta manera, como espero, entonces yo voy a hacer aquello otro, voy a dar este paso, voy a hacer este otro paso.
Un día no se despertó y se terminó todo ese plan en la basura. ¿Me explico? Entonces, así no se puede llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque para dar realmente fruto, tenemos que estar en Él, permanecer en el Señor. ¿Sí? El que permanece en mí y yo en Él. El que permanece en mí es el que cree y se mantiene en Cristo. Entonces la garantía es que el Señor va a permanecer en nosotros. ¿Me explico? Entonces dice, el que permanece en mí y yo en Él, este va a llevar mucho fruto. ¿Por qué? Porque está conectado a la vida. Va a fluir el Espíritu de Dios en su vida, así como la savia circula, ¿verdad?, en la rama de la vid, de la planta de uva. Entonces, y eso genera no solo las hojas, sino también la uva, los racimos de uva, el fruto. Va a hacer mucho fruto. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el Señor. Así que no importa el problema que pudiéramos estar pasando. Antes que todo, nosotros meditemos en esto tan importante. ¿Hay una dificultad? ¿Quién no la tiene? Todo el mundo pasa por problemas. Si no, esta vida no sería vida. Pero los hijos y las hijas de Dios pasan por problemas porque Dios los permite. ¿Por qué permite Dios eso? Para que nuestra fe crezca. Para que nosotros aprendamos la palabra de Dios y aprendamos a usar las cosas en el nombre del Señor Jesús, que la vamos a resolver mucho más fácil porque es Él que la resuelve. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar. Dejamos esto aquí. Gloria a Dios. Esta lección es la número 4 de este curso de fe. Si usted la desea, usted está viendo el video, yo tengo estos folletitos y que se lo puedo enviar en un PDF, formato PDF, para que usted lo imprima, ¿sí?, en su computadora. Y entonces aquí está toda la lección que hemos hablado en esta hora. Hay algunas cosas más que no tuve oportunidad por el tiempo, ¿verdad? Pero si usted lo necesita, yo se lo envío. Solamente me lo tiene que solicitar en algunos de los posts que pongo. Envíeme por favor la lección número, en el nombre de Jesús, que es la lección número 4 del curso de fe, bla, 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 y yo se lo envío. Amén. También usted, ¿cómo lo puede visitar? Los videos los tenemos todos en la página, en el canal Pastor Carlos de Beta en YouTube. Ahí están todos. Usted busca, ¿verdad?, en las listas de reproducción, entonces el curso de fe, y ahí van a salir todas las lecciones. En este caso no es el mismo video que tenemos ahora, pero es un video diferente que explica quizás de otra manera, porque en cada oportunidad que lo explicamos estas lecciones, Dios siempre nos va a dar o le va a dar a usted entender algo diferente. Ahora vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, estamos aquí presentes, Señor, y le damos gracias, Señor, a cada hermana, a cada hermano, también a los que ven el video, para que tomen nota de todo esto, Señor, y lo atesoren en su mente, en su corazón, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, pongan en práctica estas cosas, de actuar en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Somos representantes de Él aquí en la tierra, Señor. No estamos solos, su Espíritu está en nosotros. Gracias, Padre eterno. Gracias por lo que tú haces con nosotros. Salimos al mundo, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero esta es nuestra misión. Hablar y predicar en el nombre de Jesús, hacer en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, maravilloso Señor Jesús. Amén y amén. Recuerda entonces, los invitamos a nuestros servicios los días domingos a partir de las 12 en la escuela bíblica y a la 1 de la tarde la reunión general, 5637 Michigan Avenue, Asamblea del Reino de Dios. Dios le bendiga a todos.